Namaste. Hoy es un día maravilloso. Estamos festejando el aniversario de la manifestación de la Virgen del Divino Rostro. Y para nosotros es un agrado, en primer lugar, saber que hoy estaremos con algunas de las personas que nos cuenten cuál ha sido su vivencia, cuál ha sido su experiencia, qué han aprendido y qué pueden dejar para la humanidad, porque sabemos que es un sitio en donde no hay contaminación de disarmonías, sino la naturaleza y su entorno, y este es un sitio sagrado de donde vamos a tener la oportunidad de fortalecer nuestra salud física, mental, emocional. Las personas que van a pasar a continuación son personas que han venido en sus situaciones en busca de psicoterapia, han tenido algunas experiencias en nuestro consultorio, pero también se les ha invitado a conocer este maravilloso sitio. Así que tenemos el día de hoy presente a Ingrid, quien nos contará su propia experiencia y seguramente nos servirá de iluminación o un despertar, digamos, de nuestra espiritualidad. Infinitas gracias, Ingrid, por contribuir con tu propia historia, con tu propia vivencia a través de nuestro canal de Psicoenergía. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias por su invitación. Realmente estoy feliz de estar aquí. Yo soy una paciente que he estado hace bastante tiempo conociendo las psicoterapias, escucho todos los videos del canal y los recomiendo mucho porque sirven para cualquier situación de la vida que uno esté enfrentando. Entonces realmente estoy muy agradecida. Y en estos días pues ya fui a la cascada donde había querido ir hacía bastante tiempo, pero por fin tuve la oportunidad porque soy de otra ciudad. Yo busqué a la doctora Mariela porque estaba pasando por unas situaciones bastante difíciles, situaciones de salud, situaciones emocionales en donde ya había consultado todos los médicos, donde me habían enviado todos los exámenes no arrojaban realmente resultados en donde pudiese haber un tratamiento convencional. Entonces ya digamos que otra opción que tenía era consultar con ellos y realmente es allí donde vi los cambios, es allí donde vi un cambio de vida desde lo interno que se transformó en todo lo físico, en cambios físicos, en cambios emocionales, en ver de manera diferente las cosas, y eso aportó muchísimo a mi sanación. Llegamos a la cascada. Cuando llegamos tuvimos el protocolo, digamos, de la oración al entrar al lugar, de mucho respeto. Cuando yo me paré frente a la cascada, lo que hice fue admirar el lugar, admirar la caída del agua, mirar de dónde salía, mirar la montaña. Y en ese momento, o sea, yo no estaba como pensando en qué podía ver, no, yo simplemente estaba muy tranquila admirando el lugar, cuando de repente empecé a ver las montañas a mi alrededor que se movían. O sea, digo yo que vi la vida de la montaña, o sea, vi realmente la vida del lugar. ¿Por qué? Porque yo no era que viera como se movieran las hojas o los árboles, no, veía la montaña moverse, como si fueran olas del mar, o sea, como con una suavidad de olas del mar. Vi a mi alrededor a la montaña derecha, a la montaña izquierda, y lo vi como con tanta naturalidad, o sea, como que inclusive ni siquiera algo que me sorprendiera, sino simplemente muy dulce, muy tranquilo, en mi paz en ese momento. Y después ya miré al frente del agua y definitivamente sí vi la imagen de la Virgen como de lado, y tenía como las manos o sea, como en forma abierta hacia los lados de donde caía agua, y realmente era un momento de mucha paz, de tranquilidad, y fue todo muy natural. O sea, no es que estuviera como deseando ver algo diferente o pensando que en ese lugar iba a haber no sé, algo sobrenatural, no, eso fue todo muy, muy tranquilo. Simplemente estaba allí admirando cuando vi que las montañas se empezaron a mover, y realmente las vi moviéndose todo el tiempo. Cuando salimos ocurrió algo muy especial. Cuando salimos del lugar, todas las personas cogieron por un camino diferente al abandonar el lugar, el camino diferente al que habíamos ingresado, y solamente 3 personas
quedamos en el camino por donde habíamos ingresado, la doctora, otra persona y yo. Y ellas estaban arrodilladas orando. Yo me arrodillé también a orar con ellas. Cuando levanté la mirada a una montaña alta, vi dos imágenes blancas, como pues eran dos ángeles realmente, pero no se veían como con una forma humana, sino que era como un resplandor y otro resplandor al lado, que digo yo pues que eran ángeles en el lugar. Yo asistí al consultorio de la doctora, que en ese momento estaba principalmente con dolencias físicas, estaba perdiendo bastante peso, me dolía la cabeza, mantenía con escalofríos, tenía pesadillas, emocionalmente también estaba bastante triste, irritable, o con sentimientos de rabias repentinas. Inicialmente consulté con los médicos tradicionales, por así decirlo. Ellos mandaron todos los exámenes de laboratorio, exámenes, tomografías, cosas diferentes, y continuaban y no aparecía nada. O sea, los exámenes realmente no arrojaban algún problema físico, alguna enfermedad, nada de eso. Entonces yo, buscando otras alternativas, porque realmente sentía, o sea, los síntomas no cambiaban, seguían lo mismo. Entonces ya busqué esas alternativas de la parte espiritual, y ahí fue donde los conocí y acudí al consultorio de la doctora. Iniciamos un proceso terapéutico con la doctora. Entendí principalmente cómo es su manera de abordar pues los temas, cómo son los tratamientos. Los acepté con mucho amor. Descubrimos que claro, la causa era espiritual, era por temas de alteraciones, como lo llaman en el consultorio, alteraciones energéticas, sobre todo por otras personas. O sea, cuando las otras personas te desean el mal, por así decirlo, y se valen de situaciones, se valen de objetos, se valen de cosas para hacerte algo mal a ti, que tu vida esté alterada completamente en todos los ámbitos. Descubrimos eso, entonces empezamos el proceso por ese lado. De hecho, en ese tiempo tuve bastantes problemas económicos, problemas en la familia, problemas de separación, inclusive porque eso te altera toda la vida, o sea, te altera emocionalmente, físicamente, y altera todo tu entorno. El proceso fue muy bonito, fue de constancia, porque es algo que uno empieza a ver resultados y no lo debes abandonar, porque pues en estar en esa parte fuerte espiritualmente es donde realmente uno ve resultados. Y es un despertar de ver la vida diferente, de tener pensamientos diferentes definitivamente, de ver a las otras personas de manera diferente. Mi vida sí cambió, tanto físicamente, o sea, en la parte física estoy muy fuerte realmente ahora, y en la parte emocional también. O sea, pese a que esas cosas pasaron, esas situaciones, hoy en día yo ya veo la vida de una manera diferente y de una manera más tranquila, y cuando uno ve todo de una manera más tranquila, tiene una luz diferente, entonces todo empieza a marchar de manera diferente en la vida. Es como que todo empieza con un equilibrio. En lo que principalmente tuve que trabajar fue en el perdón con las personas que me habían hecho mal, en el perdón con mi expareja, en entender que finalmente él no tenía la culpa y las personas actúan así por desconocimiento. Y nosotros encontramos realmente objetos de brujería, se puede decir, o sea, objetos así en nuestro negocio, en nuestra casa. Entonces, pues sí nos dimos cuenta que efectivamente habían personas detrás de todo eso que nos estaban deseando el mal. Y yo logré perdonar ese tipo de situaciones. No me interesaba realmente conocer quiénes habían sido ni sus razones. Simplemente los perdoné internamente, porque siento que ellos no lo hacen por desconocimiento. Ellos actúan así por desconocimiento. Nos hicieron daño en ese tiempo, sí, pero como les contaba, es un daño que ya hoy en día no lo sufro, es un daño que hoy en día me ha servido para crecer, me ha servido para madurar como persona y con una vida pues mucho más tranquila. El trabajo interno en ese tiempo
Fue bastante difícil, no fue corto, no voy a decir que es algo que pasa de la noche a la mañana, porque realmente cuando uno ha vivido en carne propia muchas situaciones, no es tan fácil llegar a un perdón. Realmente fue un tiempo largo, porque en el tiempo en el que estábamos teniendo problemas, era tan real la parte espiritual, los ataques espirituales, o sea, porque nosotros llegábamos en la noche, o sea, mi esposo y yo, bueno, mi ex esposo y yo, en la noche, y empezaban ataques espirituales en donde él se sobresaltaba, él despertaba y decía que algo venía sobre él, como si fuera un pájaro grande. Yo no veía nada, él me decía, míralo, míralo. Y me despertaba sobresaltada porque él empezaba, o sea, él estaba muy asustado cuando sentía esas manifestaciones. Y él veía algo que se le venía a él, sobre él, en su cara. Y él empezaba a golpearse la cara, a quitarse ese algo que lo estaba atormentando, que yo no lo veía, pero él sí lo veía. Y así pasaban las noches. Yo lo único que podía hacer era como ponerme a orar en esos momentos. Y era tanto así que ya llegaban las noches, llegábamos la hora de dormir, y a mí ya me daba hasta pereza llegar a dormir, porque sabía que en cualquier momento eso aparecía y no me dejaba dormir. Y entonces yo ya tenía malas noches. Un día él también se levantó sobresaltado y decía que en nuestra cama, en la esquina, había alguien sentado, algo oscuro, grande, sentado. Y él me decía, míralo, todo el tiempo me decía, míralo, y yo nunca lo pude ver. Entonces, cuando vives esas situaciones, no es tan fácil decir, no, sí, ya perdoné y soy pues amor con todo, no. Además, porque esa situación también afectó a nuestra hija, que en ese tiempo tenía 6 años, 7 años, y ella después empezó a tener pesadillas en su habitación, y ella nunca supo de nuestros problemas ni nada, porque claro, nosotros lo manejábamos muy independiente de ella, pero ella una noche se empezó a gritar en la habitación y decía que una persona había entrado a su habitación y que se metía en los muñecos de ella. Otra noche nos decía que entraba al closet de ella. Entonces yo ya empecé a ver que el ataque definitivamente era muy fuerte. Entonces realmente yo lo que quería era separarme de esta persona, porque no veía un camino diferente en donde, digamos, que eso ya no me afectara a mí. Pensaba que una de las opciones era como que nos teníamos que estar pues distantes, separados, porque no quería que eso me afectara a mí y ni a la niña en ese momento. En el trabajo yo empecé a sentir escalofrío, a sentirme supremamente enferma, y pasó algo muy especial, que pues estas cosas la gente realmente las entiende, no sé, el que las vive, porque no hay una manera de entenderlas en lo racional. Yo entré al baño porque me sentía maluca. Cuando me vi en el espejo, yo vi que en mis ojos no era mi mirada, o sea, vi algo diferente, algo que me daba miedo, digamos. Y yo ahí sentía que definitivamente algo no estaba bien. Yo llamé a mi ex esposo en ese momento, pues mi esposo, lo llamé y le dije que me recogiera en el trabajo, que yo me sentía muy mal. Es impresionante cómo uno puede tener la mirada física en lo espiritual. O sea, es que hay un mundo espiritual que nosotros con los ojos físicos no vemos, pero a veces se nos abre. Y en ese momento él me recogió en el carro y nos fuimos a casa. Entonces yo lo que hice fue cerrar los ojos. Yo no quería ver, o sea, no quería ver la realidad de lo que uno ve en las calles de la manera espiritual, pero yo no entendía nada. Yo cerré los ojos y yo como que, Dios mío, ¿qué es esto? Por lo menos yo recuerdo que entraba a la habitación de la niña y había una Barbie, una muñequita de ella, y yo en esa muñeca veía caras de demonios, cosas así. Entonces yo empezó una búsqueda impresionante por todas las iglesias. Yo me fui a todas las iglesias de Colombia, eso, iba a una ciudad, iba a Bogotá, iba al Valle, iba a todo lado, diciendo, porque me decían, no, es que este pastor o este sacerdote tiene especial poder, digamos, de exorcismo y cosas así. Bueno, entonces yo estaba en esa búsqueda duró más o menos más de un año, por ahí, 1 año y medio. Una vez un sacerdote oró por mí y se me quemó la lengua. Otra vez recuerdo que vomité sangre, había pelo en lo que yo vomitaba, había unas manifestaciones bastante fuertes donde
realmente uno habla con una voz diferente. En Bogotá un pastor, digamos que bastante especial, oró por mí y habían de testigo 4 personas, estaba mi mamá, estaban unos familiares, en donde yo, digamos que levité del piso. Yo estaba en el piso mientras ellos oraban por mí y ese fue el día que yo tuve el vómito de sangre, levité un poco del piso. Y mira que aún así, o sea, aunque pasé todo eso y sí me alivianaban un tiempo, pero después del tiempo los ataques volvían. Y lo curioso es que a mi esposo nunca volvió a pasar nada. O sea, cuando oraron por él fue, digamos que liberado en ese momento y no sentía ninguna de las manifestaciones y todo lo estaba sintiendo yo. Entonces volvemos al punto inicial. Es muy difícil perdonar cuando uno siente que por culpa de otra persona, por decirlo así, uno esté sufriendo consecuencias tan duras, porque claro, a mí mi vida pues yo me retiré de la universidad, no podía seguir trabajando, estaba supremamente delgada, supremamente enferma, entonces es bastante difícil como llegar a un perdón cuando vives todo eso. Y después de todo ese recorrido tan largo, después de, no sé, casi 2 años, fue cuando encontré el consultorio en esa búsqueda pues tan exhaustiva, digamos, de soluciones, en donde definitivamente las soluciones no eran con un médico, no eran ni siquiera en las iglesias, sino ahí ya encontré el consultorio de la doctora e iniciamos ya un nuevo proceso que más o menos ha durado, no sé, alrededor de unos 4 años, quizá varios años, y hemos visto unos cambios impresionantes. O sea, hemos sido muy constantes. Desde el primer día vimos una liberación espiritual, no como en las partes de las iglesias en que digamos habían como esas partes oscuras o así. No, fue mucho más tranquilo, fue como mucho más desde mi ser interno y lo principal era iniciar el proceso terapéutico de perdón a mi esposo, de perdón a las demás personas, a las personas que crearon todo eso inicialmente. Bueno, Ingrid, al canal de Psicoenergía y a todos nuestros oyentes, no nos queda más que agradecerles por escucharnos y sobre todo que es de gran valor lo que tú nos comentas, lo que tú nos hablas de tu propia vivencia, que no es solamente tu caso. Sabemos que esos son cientos y miles de casos en nuestro país y en el planeta. Es que no me queda más que agradecerte porque esto servirá seguramente de mucha luz para la humanidad. Infinitas gracias. Namaste.